Antes de irme a la pausa, está ya en nuestros estudios el doctor Pedro Cateriano. Como ustedes saben, es un reconocido abogado, ha sido presidente del Consejo de Ministros en la época de Ollanta Humala, un político de larga tradición, y tiene un libro que es casi todas las ferias del libro que hay de los más vendidos, y tiene que ver con el personaje que hoy protagoniza una escena irresponsable al pedir asilo en la embajada o a Uruguay en el marco de unas investigaciones que le siguen, queriéndose correr una vez más de la justicia, que esta vez, como he dicho ya en más de una oportunidad esta mañana, está muy cerca de alcanzarlo. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, dos pronunciamientos de lo más significativos el día de ayer. Uno es del presidente de la República, que le ha hecho recordar a su homólogo uruguayo de lo que firmaron en abril en el Acuerdo de Lima sobre la lucha contra la corrupción, y además diciendo, oye, tú puedes tomar la decisión que quieras, pero no puedes afectar el trabajo que estamos desarrollando en esa materia. Eso por un lado, y después quiero pasar con más detalle a hablar sobre lo que ha dicho Ollanta Humala. ¿Qué le parece la respuesta del presidente? Bueno, creo que ha sido oportuno y adecuado el pronunciamiento del presidente, que además se hace dentro del contexto de la lucha contra la corrupción, que es un compromiso de todos los países latinoamericanos. Y en ese sentido creo que organismos internacionales como la OEA en este contexto no deberían guardar silencio. Usted ha dicho que el embajador Almagro debería pronunciarse rápidamente, ¿no? Exactamente, nosotros hemos aplaudido y apoyado al secretario general de la OEA, Almagro, cuando ha condenado con justa razón la dictadura de Maduro en Venezuela. Sin duda. Pero también consideramos que cuando las democracias son amenazadas con triquiñuelas o maniobras que buscan la impunidad, como es el caso del pedido del asilo del expresidente Alan García al Uruguay, la OEA, a través de su representante, el secretario general, no debería guardar silencio. Además, porque dentro de la agenda de la OEA, un punto importante es la lucha contra la corrupción. Sin duda. Entonces, que un expresidente de la República busque la impunidad, huya de la justicia, porque en el fondo el pedido de asilo es eso, que García está imitando a Toledo, a quien tanto atacó, criticó y se burló. La misma conducta vergonzosa de Alejandro Toledo la está siguiendo Alan García a través de este pedido de asilo al Uruguay. ¿Con qué propósito? Evitar la acción de la justicia y buscar su impunidad. Y en ese sentido habría que recordar que el expresidente Alan García no solamente está acusado gravemente de haber supuestamente cometido delitos en el campo de la corrupción, precisamente debido a este estilo, a esta conducta, a estas prácticas que ha empleado durante su larga trayectoria política, a nivel parlamentario evitó que fuese investigado por violación de los derechos humanos. No hay que olvidar que sobre García no solamente pesan cargos sobre aspectos referidos a la corrupción, sino también a la violación de derechos humanos. Y esto es algo que también tendrá que tener en consideración el presidente Tabaré Vázquez. O sea, no solo estaría asilando a alguien que puede estar vinculado a actos de corrupción, sino a graves crímenes contra la humanidad. Porque de hecho hay casos, como el caso de Frontón, por ejemplo, que están, y otros, en juicio en este momento. Por lo tanto, ahí sí está en condición de procesado. Además, no se le pudo acusar en el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque hubo un contubernio entre Alan García y Fujimori a través del voto de los parlamentarios de Cambio 90. La única actuación digna en ese momento fue la de Máximo San Román y los senadores que lo apoyaban. Pero desde ese entonces viene el apoyo político del fujimorismo a Alan García. Ahora, que se ha expresado doctor Cateriano hace poquito nomás, cuando lo han excluido de las investigaciones, de las conclusiones del informe Lavallato. Es decir, ¿qué más evidencia de que no hay persecución si el Parlamento lo que hace es ni siquiera mencionarlo en un informe sobre estos casos? O sea, exactamente, pero vuelvo al tema, porque el presidente Tabaré Vázquez no va a tener tan fácil esa evaluación. Si es que protege a una persona que está siendo acusada
por graves delitos de corrupción y que además, a través de su trayectoria, ha impedido la acción de la justicia en casos de violación de derechos humanos, que debería ser para cualquier demócrata que lo acusen de violación de derechos humanos, debería ser motivo para permitir que lo investiguen. Sin duda. Porque una acusación de violación de derechos humanos mancha la trayectoria de un gobernante democrático. Y acá García, con esta actitud, está mostrando una vez más que no solo evitó la acción de la justicia en el campo de los derechos humanos, sino también ahora en el tema referido a la corrupción. Sí. Entonces creo que esto hay que remarcarlo, y en ese sentido, repito, considero que el secretario general de la OEA debería pronunciarse y no guardar silencio. Además, digamos, tomando nota de lo que usted dijo al comienzo en relación al activo papel que él ha cumplido en torno a la dictadura de Maduro, a la dictadura en Venezuela, y el apoyo y respaldo que ha tenido del Perú en ese emprendimiento, en esa expresión de voluntades, porque ha sido el presidente Kuczynski y luego Vizcarra que han liderado eso. Entonces ahora, acusar al Perú, que está preocupado por lo que hace en Venezuela, de ser un gobierno que no respete el debido proceso y que persigue a los objetores políticos, realmente termina siendo una afrenta. Pero voy al otro pronunciamiento que ha habido ayer. Pero termino con lo siguiente sobre esta pregunta, sobre esta materia. Además, porque la acusación de Alan García es sumamente grave, afecta a la institucionalidad democrática del país. Que un expresidente de la República acuse de persecución política a su país es sumamente grave, y creo que en ese sentido el presidente Vizcarra tiene que defender el orden constitucional. Está claro que ni Alejandro Toledo ni Alan García son perseguidos políticos, no se han querido someter a la acción de la justicia, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, considero que en el peor de los escenarios, que sería la concesión del asilo al expresidente Alan García, el presidente Vizcarra debería negar la extensión del salvoconducto correspondiente y elevar este caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aunque vale la pena aclarar que así como no existe plazo para que el presidente uruguayo decida sobre si le va a conceder o no el asilo, tampoco existe plazo para que el presidente Vizcarra decida si le extiende o no el salvoconducto. No hay que olvidar el precedente del expresidente argentino Héctor J. Cámpora, que cuando pidió asilo a la Embajada de México en Buenos Aires, permaneció 42 meses en la residencia del embajador y solamente salió cuando estuvo mal de salud. En ese sentido, creo que la lucha contra la impunidad tiene que ser demostrada mediante hechos, mediante actos, no solamente líricamente ni a través de declaraciones. Claro que hay declaraciones importantes como la del presidente Vizcarra, que dicho sea de paso, no coincide con la de su viceministro de Relaciones Exteriores, que el día de ayer declaró en una radio que había que extenderle rápidamente el salvoconducto. Estamos hablando del señor Hugo Cela, y el propio canciller, desde mi punto de vista, y yo lo he dicho, y esto viene de inclusive cuando había un canciller en la época del presidente Kuczynski, son personas a las que se ha relacionado mucho con el fujimorismo también, es decir, tienen una trayectoria, todos en esta historia se conoce por su trayectoria, pero me parece sí que ese adelanto de opinión contradice al presidente de la República. El presidente algo debería hacer sobre eso, porque sobre todo en materia de relaciones exteriores es el presidente el que dirige las relaciones exteriores, y ese es no el viceministro de Relaciones Exteriores. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que han sido no solo desafortunadas las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, sino absolutamente condenables y fuera de lugar. Porque si este es un tema que es competencia, atribución exclusiva del presidente Vizcarra, y aún ni siquiera se ha definido la aprobación del indulto, del asilo, mejor dicho, ¿cómo puede él adelantar opinión en este sentido? Creo que ha sido imprudente el viceministro de Relaciones Exteriores. Confío que el ministro de Relaciones Exteriores, Popolicio, maneje esto como un asunto de Estado y no como un tema de protección política a una persona que
no está siendo perseguida políticamente, sino que es la acción de la justicia la que está requiriendo su presencia en la fiscalía y en Sí, el sí, Poder no, a mí me Judicial. parece tremendamente irresponsable el vicecanciller, porque el presidente de la República ayer, frente a la prensa, explicó que él había directamente hablado con el presidente Tabaré Vázquez, que él lo estaba manejando al máximo nivel, como se manejan estas cosas. Exacto. Y un viceministro sale a contradecirlo. Me parece que deberían efectivamente tomar una decisión ahí. Pero voy a la otra declaración que me parece ha sido, me atrevería a decir, inclusive más importante que la del presidente Vizcarra, porque el presidente Humala tiene la doble condición: ha sido presidente de la República, pero ha sido una de las personas que, si bien es cierto, se ha mostrado en muchos momentos disconforme con cómo actúa la justicia, habla de errores, de desaciertos, pero la ha peleado en el ámbito de su defensa legal y finalmente ha conseguido revertir esa prisión preventiva, que desde mi punto de vista era también un asunto injusto. Pero ha dicho: aquí no hay persecución. ¿Qué persecución va a haber? Él está sometido a una investigación como estamos todos. Creo que ha sido un pronunciamiento claro, firme y oportuno, que refleja además la manera de pensar, creo, de la mayoría de los peruanos. No creo que nuestros compatriotas piensen que Alan García y Alejandro Toledo son perseguidos políticos. No, Lo que la población tiene absolutamente claro es que tanto Alejandro Toledo como Alan García buscan la impunidad, proclamándose perseguidos políticos. Y por esa razón es sumamente importante la decisión que va a tomar el presidente Tabaré Vázquez, porque a veces se dice que en política nadie sabe para quién trabaja. Ajá. Pero en este momento quien más esforzadamente está apoyando la impunidad de Alejandro Toledo es Alan García. Alan García. Porque en la eventualidad que salga favorable su pedido de asilo, esa va a ser una prueba, una evidencia que el expresidente Toledo va a usar en los tribunales de justicia norteamericanos, precisamente para decir: no soy yo, ni tampoco es otro expresidente, es un presidente en funciones de un Estado independiente el que señala que hay persecución política en el Perú. Por esa razón tenemos que actuar con firmeza, rechazar esta temeraria acción de Alan García que afecta la institucionalidad democrática del país. Ahora, pero su responsabilidad es tal que, claro, le importa la verdad a un comino, que con eso se beneficien otros como el propio Alejandro Toledo. Por Alejandro Toledo, si algo tiene o ha tenido a favor durante todo ese tiempo, es que se ha rodeado de muy buenos abogados y tiene muy buenas relaciones de Estados Unidos, y este argumento le va a caer como anillo al dedo. Y ahí sí, Toledo no lo trae nadie. Porque, digamos, inmediatamente pide un asilo. Estados Unidos puede dar asilo, ¿no es cierto? Da una protección. Una protección, digamos, pero similar. Que solo con el hecho de no aprobar la extradición se queda. Se queda, no hay ningún problema. Y punto. Y eso es lo que va a pasar. Y esto va también, que disculpe que lo interrumpa, doctor Pedro Cateriano, servir como argumento para otros que, no habiendo sido presidentes, están en la condición de investigados, como Keiko Fujimori y otros procesados también. Bueno, naturalmente que un Estado extranjero califique a la situación política imperante en el Perú como no democrática, porque esa es la implicancia que tiene de acusar al Perú de perseguir, de la existencia de la persecución política, que no hay una democracia plena. Ciertamente tenemos una democracia débil, sin con duda, acusaciones de corrupción, pero mal que bien los problemas los estamos solucionando dentro del cauce constitucional. No, y más bien el presidente de Vizcarra en los foros internacionales le ha puesto mucho énfasis a la lucha contra la corrupción y ha resaltado el trabajo que está haciendo. Dicho sea de paso, Glatzer no participa mucho en los foros internacionales. Y ahora el presidente de Vizcarra tiene que darse cuenta que como jefe de Estado, en este tipo de situaciones requiere que salir no solamente una relación de jefe de Estado con otro jefe de Estado, sino también tiene que fortalecer las relaciones personales. Y el huir de las reuniones internacionales no le hace bien a él y por lo tanto al país. De acuerdo. El presidente Vizcarra acaba de estar ausente
en la PEC, que es un foro económico sumamente importante. No asistió a la transmisión de mando de Iván Duque, el presidente de Colombia, que es un aliado estratégico del Perú, que forma parte de la Alianza del Pacífico. El presidente Vizcarra, repito, porque creo que no ha medido suficientemente las consecuencias de aislarse internacionalmente. Claro, él ha entendido que lo que hay que hacer es fortalecerse internamente y solucionar los problemas. Pero claro, uno cuando está en el gobierno tiene que solucionar todos los problemas, los internos, los externos, y esta es una ocasión para exhortarle al presidente Vizcarra para que fortalezca más la presencia del Perú en ámbitos internacionales, porque son en estas situaciones donde se requiere también la solidaridad activa a nivel internacional. Vemos que este tema, que en realidad es un problema bilateral grave entre Perú y Ecuador, pero la comunidad internacional está manteniendo silencio. Ahora, si el presidente Vizcarra tendría más actividad, podría hacer un llamado a otros que se pronuncien. Inclusive hasta las ONGs internacionales, que generalmente son muy activas, no han tenido pronunciamientos. Organismos internacionales que tranquilamente, repito, porque este es un caso de una persona que además está vinculada a acusaciones graves de violación de derechos humanos, han mantenido silencio. Hoy día creo que ha reaccionado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acá en el Perú, pero me refiero yo al ámbito internacional. Ahora, debemos rechazar la impunidad. Yo de una de las personas que estoy esperando su pronunciamiento, no solo institucional, sino personal, es Alan Wagner, que me parece que es fundamental. Ha sido canciller, ha sido, digamos, agente ante la Haya, y hoy se está discutiendo un posible diferendo que pueda llegar a esta instancia también, y digamos ha sido parte de la comisión presidencial para generar los planteamientos de reforma que ha hecho en el ámbito de la justicia. Tendría que salir y decir si hay o no persecución política en el Perú, que es fundamental su punto de vista. Coincido contigo, porque además preside Transparencia. Y este grupo, a través del embajador Wagner, se ha venido pronunciando sobre todos los puntos. El último pronunciamiento es sobre Mamani en el Congreso de la República. Pero también sobre la fuga del vocal supremo Inostroza. Sobre Chávarri en el Congreso. Ha sido consejero, ha sido convocado por el presidente Martín Vizcarra precisamente para acometer la reforma de justicia en el país. Entonces creo que esa institución no debería guardar silencio tampoco. Esta es una tarea de todos, y los ciudadanos nos debemos movilizar, ejercer activamente nuestros derechos, incluidos los de protesta. Pero hay que condenar el uso de la violencia. Lo que ha pasado con Luis Alba Castro, eso es una barbaridad. Es un hecho lamentable, repudiable. Y también creo que las protestas deben ser pacíficas, sin llegar al uso de la violencia. Eso creo que forma parte de la actitud cívica y responsable que deberíamos tener. ¿Qué es lo que ha pasado ayer o antes de ayer, doctor Cateriano, en la Universidad San Marcos? Ha ido José Domingo Pérez, invitado para dar una charla, y ha sido ovacionado. Ese tipo de expresiones de respaldo, esto bueno fiscal, es lo que hay que hacer en un momento en el que nos estamos jugando el tipo de justicia que queremos. O queremos la justicia de Inostroza y de Chávarri, o queremos la justicia pues de estos otros, algunos nuevos fiscales o jueces que están saliendo también. Pero ¿hacia dónde va, digamos, o qué cosa es lo que realmente ha afectado a García para que haya tomado esa decisión? ¿Qué ha dicho Lourdes Flores? Y esa ha sido su afirmación más severa, ha sido audaz. Es decir, ¿hay que decir que solo es audaz Alan García o hay que decir un poquito más? Pero la pregunta es, ¿qué cosa llevaba a Alan García a tomar una decisión de esa naturaleza? Si antes había hecho afirmaciones de sometimiento a la justicia, más bien con cierta, parecía tranquilidad. Creo que entró en pánico a raíz de las noticias que se estaban divulgando respecto a una posible colaboración eficaz o ampliación de la versión de Cuba. El ex viceministro de Transportes y Comunicaciones de su gobierno, que tuvo un rol activo en todo el proceso de ejecución del proyecto del tren eléctrico y del pago del soborno. Porque acá no hay que olvidar que hay 24 millones de dólares de pago de un soborno. Acá no hay un invento, no es venganza política de sus adversarios como él ha manifestado, ni odio. Acá
hay un pago de soborno de 24 millones de dólares descubierto por la justicia brasileña. Estos sobornos se han corroborado que están depositados en el Banco de Andorra. Muchos de los que percibieron esas coimas han reconocido estos cohechos recibidos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la persona que violó el orden legal imperante en ese entonces, dictando un decreto de urgencia para posibilitar que se lleve adelante este proyecto, no responda ante la justicia? Nadie está pidiendo que se condene a Alan García, que como cualquier ciudadano tiene derecho a un juicio y a un debido proceso. Lo que estamos condenando es esta actitud vergonzosa de buscar la impunidad, de huir de la acción de la justicia a través del pedido de asilo. Sobre todo cuando se discutió en audiencia pública, y esto es una gran ventaja que lo podemos ver por televisión el sábado, y tanto García como su abogado dijeron que se allanaban al pedido del fiscal de quedarse 18 meses. Más dijo, para mí va a ser un honor quedarme 18 meses en mi país de manera seguida. Claro, pero sí, ahí hemos visto que es el mismo García de siempre, que no ha cambiado, que siempre actuó con la falta de respeto a sus propias palabras. Él nunca ha honrado sus palabras. Si lo evaluamos es verdad. Como político, el valor de la palabra para él es algo muy Pero ha vuelto ligero. A unificar al APRA, por lo menos a su representación en el Congreso, que antes decía que había ciertas diferencias entre Mulder y Jorge el Castillo, pero ahora el propio Jorge Castillo se encargó de decir, estamos unidos frente a la defensa de la Pero García. Creo que es una unión en la caída libre. Ajá. Es lamentable que un partido que tuvo una trayectoria democrática, que a lo largo de su historia también ha tenido líderes que han defendido el orden constitucional, esté en esta penosa y vergonzosa situación, ¿no? Sí. Eso Ahora, sí dos preguntas finales, doctor Pedro Cateriano, que tienen que ver con las investigaciones. Una, el tema de las conferencias. Claro, García dice, o sus defensores, primero dijeron dónde estaban los 24 millones, después dónde están los 14, al final por 100.000 dólares, además que fue una conferencia que dio, pagó sus impuestos y ahí está, todos lo han visto. Pero lo que no se dice, le pregunto por eso, es que Marcelo Odech, en una declaración, dice que une las maneras de mantener buenas relaciones con los expresidentes dándole conferencias. Era apoyarlos, exactamente. A través de las conferencias. Entonces era parte de la estrategia de corrupción de ellos. Y lo otro que se ha podido obtener es, digamos, el circuito de donde se le pagó. En el caso de Alan García, está claro que viene de la caja de sobornos. Y además, Glatzer, algo sumamente grave, ¿no? Que un expresidente reciba pagos de una empresa contratista del Estado es sumamente grave, ¿no? ¿Y por qué razón lo digo? Porque todos los peruanos le pagamos una pensión al señor García, que no es muy poca la pensión que recibe, son 15.000 soles, aproximadamente 4.000 y pico de dólares mensuales, que los tiene de por vida, y precisamente el pago de estas pensiones a los expresidentes es para que no incurran en estas tentaciones. Sí, pues. Si no, debería haber hecho lo que otros presidentes hacen en otros lugares. Se dedican a la actividad privada y renuncian a su pensión. Claro. Pero si le sigue cobrando una pensión que es de carácter política, porque basta que un presidente haya estado ocupando el cargo para poder cobrar la pensión, no se requiere aportación, es una protección especial, una garantía que le da el Estado a aquellas personas que han personificado a la nación. No puede estar pues dedicándose a actividades lucrativas solo con el interés de incrementar sus abultadas cuentas bancarias. No, pero además contratando con empresas que cuando él era presidente contrataron con el Estado. Por eso he hecho referencia a eso. Imagínese que un ministro o viceministro, o que los ministros o viceministros siguieran la práctica del presidente García.
que acabando sus mandatos se dediquen a dictar conferencias con empresas que tenían contratos con el Estado. Sí. Ahí es ahora, evidente. en el caso de Kuczynski, Odebrecht también dice eso, Sí. que cuando dejó de ser funcionario público, lo contrataron como consultor. Claro. Porque esa era la manera de mantenerse relacionado con estas personas que podían o haberles ya servido o servir más adelante. Y la otra pregunta que quiero hacerle para terminar es el tema de, ¿no se le ha escuchado a García por estos días, después de la revelación del pago que viene en la caja 2, criticar, maldecir, cuestionar a Odebrecht? Porque si a mí me pagaron de una caja sin que yo supiera que eso era parte de la caja de sobornos, yo al primero que tengo que decir es cómo se les ocurre haberme pagado, yo no tenía idea, y es más, no sé, pues de lo que fuera. No, él ha criticado a el reportero que difundió, al fiscal que dice que está aliado con y luego es el paso a la persecución política. En realidad, defensa política, jurídica, no ha tenido nada, ¿no? Yo quisiera terminar con lo siguiente, Glatzer. El presidente Vizcarra tiene otra oportunidad para probar a los peruanos que está defendiendo el orden constitucional y está enfrentando la corrupción. Y en la eventualidad que el presidente Tabaré Vázquez le conceda el asilo al expresidente Alan García, él debe tomarse su tiempo, evaluar las posibilidades que tiene, retirar al embajador, romper relaciones diplomáticas. En el campo diplomático tiene una serie de opciones, pero creo que en el campo de la lucha contra la corrupción y de acuerdo a sus atribuciones, él debería rechazar el pedido de salvoconducto, no extendiendo el salvoconducto, por dos razones. En primer lugar, porque hay un mandato judicial, hay una orden judicial del juez Juan Carlos Sánchez que impide la salida del país de Alan García. Y por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, está obligado a acatar la resolución judicial. Acá no hay un problema de interpretación de leyes, como han señalado algunos abogados. No hay una... es obvio que cuando hay conflicto entre el tratado internacional y la ley, prevalece el tratado internacional. Claro. Pero acá no está esa situación en cuestión. Acá lo que hay es un tratado internacional y una orden judicial que no es una ley. Por lo tanto, ese criterio político, ese criterio jurídico no puede ser aplicado. El presidente Vizcarra está obligado a acatar una resolución judicial. Pero si sacas a comentar a la televisión al ex vicepresidente de Fujimori, al señor Tudela y al señor Nakazaki, ¿qué cosa puede salir de esa interpretación de lo que está pasando? Pero creo que por lo menos César Nakazaki ha sido, desde el punto de vista de sus opiniones jurídicas, más neutral, diríamos, y ha intentado politizarlas menos. Porque acá, en lo concreto también hay que decirlo, que a diferencia de su padre, Keiko Fujimori no ha huido de la acción de la justicia, y eso hay que recalcarlo. Su padre, siendo presidente, se fugó al Japón, renunció por fax, es decir, se portó con una indignidad, de una manera tan vergonzosa, con todos los defectos, con todas las atrocidades que ha hecho Keiko Fujimori en el ejercicio del poder, ese ejercicio abusivo, violatorio de la legalidad, de la Constitución, que dicho sea de paso, forma parte de una estrategia política conspirativa que Alan García desde el comienzo ha apoyado precisamente para generar un ambiente de inestabilidad, porque de otra manera no nos explicamos por qué gritaba golpe, golpe, golpe. Porque estaba indudablemente preparando el terreno para pedir el asilo. Y ojalá, dentro de la argumentación jurídica que debe presentar el gobierno, exista un sustento del contexto en el cual se han venido desarrollando los hechos en el Perú. No, eso es lo que el Estado tiene que presentar ahora. Sí, claro. Pero ojalá que no se lo pida al señor Hugo de Cela para que se lo haga. Porque si no, ahí estamos fregados. Vamos a ver. Muy bien, Pedro Cateriano está con nosotros. Muchísimas gracias. Está muy amable. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante y hablemos aquí en No Derecho.